Amén. Cuando este es el último versículo que le leemos a las personas, hermanos, después de haberle predicado el evangelio, después de haberle enseñado que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, de haberle enseñado que Jesús es Dios, que Jesús es el Dios que se hizo carne, que Jesús, hermanos, es quien da testimonio de ser el gran yo soy, y que Jesús, en ese yo soy, Jesús es uno de los tres divinos, hermanos, que forman, ¿verdad?, el Dios Todopoderoso, y de haber enseñado que Jesús es el único mediador, y enseñarle de que Él como mediador, ¿qué vino a hacer por nosotros? Que es morir, ¿verdad? Vino a morir, a poner su vida y a volverla a tomar, según Juan 10, versículos 17 y 18. Y Pablo lo resume, ¿verdad?, diciendo que el evangelio que él recibió era también lo que él predicaba, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó, según 1 Corintios 15. Y pues se le enseña también por qué debemos de creer en la muerte de Cristo, ¿verdad?, para beneficiar de su sangre. ¿Por qué debemos de creer en la sepultura de Cristo? Y en la resurrección de Cristo, para obtener vida nueva. Y pues se le enseña también la necesidad de cambiar, hermanos, que para que el evangelio tenga efecto en nuestras vidas, es necesario cambiar, es decir, arrepentirnos. Es necesario confesar a Jesús como nuestro Señor, como el Cristo. Es necesario, hermanos, obedecer el evangelio, que es el bautismo, ¿sí? Y pues se le enseña, hermanos, el compromiso que leíamos de Juan 15, 20, donde Jesús dice que si a él como Señor lo persiguieron, también a nosotros nos perseguirán, y que la persecución empieza en la familia. Y luego viene el compromiso de comprometerse con Cristo, según de Pedro 2:20. Y por último, el Juan, Hechos 22:16, que es el texto que acabamos de leer, ¿sí? Bueno, estamos viendo un resumen, ¿verdad?, desde el estudio que tuvimos en la clase anterior. Entonces, cuando le decimos, hermanos, le damos el texto, le decimos a las personas, mire, si usted se compromete con Cristo, debe reconocer que Cristo, bueno, debe reconocer que usted no tiene ningún compromiso con Dios, ni tampoco Dios tiene un compromiso con usted. Pero si hoy quieren iniciar, ¿verdad?, ese compromiso con Cristo, pues Cristo también está dispuesto a comprometerse con ustedes. Y ya le damos a leer el texto, hermanos, del bautismo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y le preguntamos a la gente, le preguntamos a las personas, ¿qué respuesta le tiene usted a Dios? Entonces, hermanos, aquí es donde hay muchas respuestas, hermanos. Y es lo que tengo aquí, lo que vamos a ver hoy, los argumentos para ayudar a las personas a tomar la decisión correcta. Así le he puesto al estudio de hoy, hermanos. Argumentos para ayudar a las personas a tomar la decisión correcta. ¿Cuál es la decisión correcta? Que obedezcan, hermanos, el evangelio. Entonces hay personas, hermanos, que nos dicen, bueno, es que no me siento preparado, siento que necesito más estudios. Hay gente que quiere estudiar más. Otras personas, hermanos, dicen, mira, sí me voy a bautizar, ya entendí que tengo que bautizarme, pero tengo que obedecer el evangelio para mi salvación, pero lo voy a hacer después. Algunas personas, hermanos, quieren celebrar una fiesta. Quieren celebrar quizás con un pollito ahí asado, un pollito rostizado, o unas carnitas de un puerquito ahí, ¿verdad? Entonces quieren tener dinero para celebrar su bautismo, hermanos. Entonces dicen que después, ¿sí?, después de que se engorde el puerquito que tengo ahí, tengo tan chiquito el puerquito, pues nada que se engorde, mira, vamos a comer un chicharronazo ahí bien sabroso, unas carnitas ahí. Entonces lo posponen para después. Otras personas, hermanos, nos dicen que ya fueron bautizados. No, es que ya fui bautizado, y pues yo creo que ya con este bautismo está bien, porque hasta se sabe en el texto, hermanos, de Efesios 4, cuando dice un Señor, una fe, un bautismo, se sabe ese versículo. Entonces dice, no, pues es un bautismo y pues yo ya lo tengo. ¿Sí? Otros nos dicen
que es muy precipitado. Creo que es muy precipitado el bautismo. Sí. Bueno, cuando dicen, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Y dicen, ¿qué respuesta le va a dar el Señor? Sí, dicen. Pues vamos, pues busques una ropita con la que pueda entrar el agua, otra ropita con la que regrese seca. Ahorita, así dice la gente, más. Ahorita, no, dice, es muy precipitado. Yo creo que es muy precipitado. Y ahorita le estoy diciendo la respuesta ahorita, y ahorita vamos a regresar más viendo los argumentos, ¿sí? Los argumentos que compartimos con estas personas, ¿no? Y otro, hermanos, ¿saben qué nos dicen? Dicen, creo que no necesito el bautismo. Acuérdese que había un ladrón allá al lado de Jesús que se arrepintió. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que se fue. Jesús no le dijo, te tienes que bautizarte. Nomás le dijo que iba a estar en el paraíso. Así que se fue al paraíso sin bautismo. Entonces yo creo que también así hoy podemos irnos sin bautismo al paraíso con Cristo si nos arrepentimos de todo corazón. Entonces, son 5 argumentos que vamos a compartir, hermanos. Hay muchos más, hermanos, pero los más comunes son estos con la que me he confrontado, y por eso quiero compartirlas con ustedes, hermanos. Estas respuestas que le dan las personas a la invitación de Hechos 22:16. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, le preguntamos a la persona, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué respuesta le da usted al Señor? Dicen, no me siento preparado, siento que necesito prepararme más. Bueno, para estas personas, hermanos, le invitamos a leer las historias, hermanos. Vamos a leer, por favor, Hechos, capítulo 8, versículo 35 al 38, hermanos. A ver, quien nos tenga, por favor, puede dar lectura, hermano. Hechos 8, versículo 35 al 38. La historia del eunuco. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Amén, hermano. Adelante, hermano. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Gracias, hermano Samuel. Fíjense, hermanos. La pregunta que hacemos ahí es ¿cuántos estudios le dio Felipe al eunuco? Y las personas, hermanos, analizando esa historia, hermanos, se dan cuenta que solamente fue un estudio. ¿Sí? Un estudio. Ahora, la segunda pregunta que le es importante hacer, hermanos, es ¿qué estudio le dio? Según el versículo 35. Y dice, hermano, que Felipe, empezando esa escritura, le anunció, dice, el evangelio de Jesús. ¿Sí? O sea, se concretó, hermanos, a anunciarle, como dijo el apóstol Pablo, allá en 1 Corintios 2, cuando dice, pues no me propuso entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a crucificado. Entonces, hermanos, así como Pablo se concretó, hermanos, en anunciar a Cristo crucificado, también este hombre llamado Felipe se concretó, hermanos, a anunciar al Cristo crucificado, es decir, al evangelio, hermanos. Y como ya las personas, hermanos, que ya estudiamos el evangelio, pues ya tienen en su mente que el evangelio, hermanos, es el poder de Dios que trajo Cristo. Y que ese poder de Dios, hermanos, consiste en que Él vino a poner su vida en la cruz y a volver a tomar su vida de entre los muertos, según Juan 10, 17 y 18. ¿Sí? O sea, ya tienen en la mente eso.
Entonces aquí, hermanos, se dan cuenta que lo que Felipe hizo fue exactamente eso, anunciarle lo que Jesús vino a hacer por nuestros pecados. ¿Y qué estudio le dio? Pues el Evangelio. Ahora, la tercera pregunta, hermanos, que tenemos aquí en este argumento es, ¿qué era lo único que podía impedir que este eunuco fuera bautizado? ¿Se dan cuenta ahí, hermanos? Versículo 37, 36, ¿qué dice? El 37 dice ella, cuando le dijo a Felipe, mira, aquella o qué impide que sea bautizado. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Pero si invertimos esa pregunta, hermanos, sería, si no crees de todo corazón, no puedes. O sea, si no crees de todo corazón el Evangelio, si no crees de todo corazón que Jesús es el Cristo, si no crees de todo corazón que Jesús es Dios, si no crees de todo corazón que Jesús como Dios se hizo carne, si no crees de todo corazón que Jesús es el mediador, si no crees que Jesús como carne vino a morir por nuestros pecados y volvió a resucitar, no puedes ser bautizado. Es lo que le estaba diciendo. Así, el único impedimento para, según esta historia, para no ser bautizado es el no creer el Evangelio. Ahora, esta es una historia real de salvación. Ahora, ¿quieres que tu salvación sea real? ¿Quieres que tu salvación sea verdadera? Si cree usted de todo corazón el Evangelio, según esta historia, ahorita es que usted debe tomar la decisión correcta de ser bautizado. ¿Qué respuesta tiene usted para Dios? Y vuelve usted a leer, hermanos, a darle el texto de Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y varias personas, hermanos, me ha tocado la dicha, hermanos, de que varias personas comprenden esta historia y la aceptan, hermanos, y toman la decisión correcta, ¿no? Otras no. ¿Sí? Otras personas, hermanos, quieren, pues quieren tener un bautismo inolvidable, dicen ellos. Dice que, bueno, mira, lo que pasa que me dijo, hermanos, aquí en Nuevo Laredo, fuimos a una campaña ahí con el hermano Jerónimo Ubalde, y nos encontramos a un pues dice que es primo de Peña Nieto. Y le predicamos, hermano. Le predicamos el Evangelio y pues sí le entendió muy bien. Este señor, Nieto, se apellida Nieto. Y lo único que no se bautizó, hermanos, fue porque su esposa andaba del otro lado en Estados Unidos, que había ido, sus hijos la llamaron para unas atenciones médicas que le iban a dar. Y llegaba en 15 días. Entonces él dijo, no, dice, es que esto que voy a hacer, lo voy a hacer bien, dice, pero lo voy a hacer con mi esposa. ¿Sí? Porque mi esposa tiene que entender bien eso también. Y pues bueno, nosotros nos regresamos, ¿eh? Lamentablemente, no lo obedecieron, ¿verdad? No cumplieron los 15 días, ¿verdad? Ya no podemos hablar con él. Pero lo dejaron para después. Algunos lo dejan para después porque quieren que esté presente su papá, quieren que esté presente sus hijos, quieren que esté presente su mamá, o quieren celebrarlo con un puerquito gordito, con las carnitas, los chicharrones. Algunos los dejan para después, porque quieren que si van a llegar los americanos, ¿verdad? Quieren que vean los americanos vean su bautismo o cosas así, más. O en una campaña, no, en una campaña me voy a bautizar. O sea, lo dejan para después, hermano. Pero ¿qué argumento usamos? ¿Qué argumento usamos cuando dicen para después? Cuando ustedes dicen que para después, le decimos, hermanos, según usted, ¿cuándo lo haría? Según usted, ¿cuándo lo haría? Y pues si ya le dicen cuando venga mamá, cuando
cuando se engorde el puerquito, o cosas así, hermano. Y por lo regular, ¿no? Siempre le tratamos de que ellos confiesen con su propia boca, dándonos una fecha más o menos. No exacta, ¿verdad? Más o menos, una idea nomás le pedimos, hermano. Y fíjense que nos pasó un caso, hermano, acá en Campeche, en la capital de Campeche, del estado de Campeche. Esa vez, nos iba, pues le tocó el hermano Paco Rada, estuvo con nosotros, Francisco Rada, y él iba conmigo de compañero, íbamos los dos, evangelizando. Uno y uno, uno pensaría y uno, hermano Paco. Y ya no recuerdo qué número de casa íbamos empezando, ya no recuerdo muy bien. Pero me tocó en una casa, man. Llegamos a una casa, la persona estaba comiendo, estaban comiendo, él con su familia, esas personas. Pero cuando tocamos con amabilidad. Buenos días, mire, somos cristianos, mi nombre es Orlando, me acompaña mi hermano y ya Paco dio su nombre. Mire, venimos a visitar sus hogares con el deseo de brindar alguna ayuda espiritual. Más que nada haciendo conciencia de nuestra relación con Dios. ¿Y con quién tenemos el gusto? Nos dijo su nombre el hermano. Nos dijo su nombre. Y ya ya no recuerdo su nombre ahorita, hermanos. No lo recuerdo. Y nos dio su nombre y le preguntamos cómo está su relación con Dios. Y pues ya nos dijo, ya no recuerdo muy bien exactamente lo que nos dijo. Pero la cosa es que le predicamos el evangelio. Esta persona, hermanos, tenía una pierna lastimada, hermanos. Tenía una pierna toda vendada ahí, toda herida. Pero aún así nos atendió. Y cuando le hicimos la invitación, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados buscando su nombre. Él dijo, dice que ahorita no puedo. Ahorita no puedo porque, mira, precisamente estoy comiendo ahorita porque voy al doctor, tengo cita en el doctor. ¿Sí? Y ya nos enseñó a la rodilla cómo tenía bien mala su rodilla. Dice, pero al rato no van a estar ahí al rato, dice. Al rato, o en la tarde, dice, o mañana. Dice. Entonces yo le pregunté, según usted, ¿cuándo lo haría? Él dijo, no, pues, pues en la tarde o mañana, como ustedes vean, dice, pero ahorita la cosa es que ahorita no puedo. Entonces yo le hice una pregunta, man. Le hice una pregunta. ¿Sabía usted que Dios también tiene una fecha para que usted sea salvo? Y me dijo él, no lo sé. Y leímos, hermanos, 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. 2 Corintios 6, 2, hermanos. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo lea, por favor? ¿Qué dice 2 Corintios 6, 2? Dice así, mi hermano. Porque Adelante. dice, en tiempo aceptable te he oído, y en días de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Fíjense, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Entonces le pregunté, hermanos, ¿cuándo, según este texto de Dios, cuándo es el tiempo en que Dios quiere aceptarte para darte la salvación? ¿Cuándo es el tiempo que Él quiere salvarte realmente? ¿Al rato, después, mañana o ahora? Entonces él dijo, hermanos, me dijo, no, pues ahora. Entonces, hermanos, le pregunté, entonces, ¿qué fecha vas a escoger? ¿La tuya o la de Dios? Y él, hermano, luego dijo, no, pues la de Dios. Y pues entonces, vamos. Y pues tomó la decisión, ¿no? Así se metió a buscar pues le dijimos, no, pues busques una ropa. Y pues sí, de ahí estaba retiradito, hermanos, porque ahí los hermanos de ahí bautizaban en la playa, en el mar. Y pues estaba retiradito, pero lo bonito ahí que me gustó, hermanos, bueno, porque Dios es que hace las cosas, no nosotros. El tiempo es de Dios, como dice el texto, no de nosotros.
Es el que el hermano, el predicador de ahí, pues tiene su carrito, después ahí ahí va de bautizándose ahí, en su mismo carrito el hermano lo llevó a la clínica, a su cita, ¿sí? Y ya está, y todo bien, hermanos, gracias a Dios. Y es un hermano muy, muy fiel, según me ha comentado el hermano, el predicador de allá, de Campeche. Un hermano que sigue perseverando, gracias a Dios. Y fue algo, hermanos, desde ahí, que este argumento, pues, nos ha ayudado, hermanos, a que las personas tomen la decisión correcta, no lo dejen para después. Tomen el tiempo de Dios. Yo a este argumento le he puesto la fecha de Dios, hermanos. La fecha de Dios. Así le he puesto a este argumento, la fecha de Dios. ¿Sí? ¿Cuánto es? Ahora. No al rato, no después, no mañana, sino ahora. ¿Sí? ¿Preguntas, comentarios? ¿Hasta aquí? Llevamos dos argumentos. ¿No? Bueno, el número 3, hermanos. El tercer argumento que nos dicen las personas es que dicen, ya fui bautizado. Ya fui bautizado. Les comentaba yo en la clase anterior, hermanos, de nuestro hermano José, que pues que él ya tenía varios años, más de 30 años de bautizado, más de 30 años, más de 40 años bautizado. Pero pues él le tenía mucha, o más bien le tiene mucha fe a la palabra de Dios. Él cree, y me lo dijo antes de que predicáramos el evangelio, me dijo pues que él creía que la verdad, o más bien toda la verdad está en la Biblia. ¿Sí? Fuera de la Biblia, pues no existe ninguna verdad, además, todo está ahí para nuestra salvación. Entonces cuando le preguntamos en la encuesta, recordando la encuesta en la clase anterior que tuvimos, hermanos, cuando le preguntamos si había aceptado a Cristo como su Salvador, él dijo que sí. Y si había empezado su vida nueva ahí cuando aceptó a Cristo, y dijo que sí. ¿Te había perdonado a Dios? Que sí. Había destruido el cuerpo de pecado cuando aceptó a Cristo en su corazón, y sí. Había nacido de nuevo, sí. Se había convertido en un hijo de Dios en esa oración, sí. Y cuando le preguntamos cuánto tiempo pasó para que se bautizara, dijo que un año. Había pasado un año después para bautizarse. Entonces, pues lógicamente, en la encuesta, o más bien regresando a la encuesta, le preguntamos, diciendo, bueno, entonces al año que te bautizaste, Dios no te perdonó ningún pecado, porque todos te los perdonó cuando aceptaste a Cristo en tu corazón un año antes. Y lo aceptó, sí. Entonces, cuando te bautizaste, no destruiste el viejo hombre, porque ya iba destruido un año antes. Ajá. Y así lo aceptó. Entonces, cuando te bautizaste, no empezaste en tu vida nueva, porque lo empezaste un año antes. Sí, lo aceptó. Entonces, cuando te bautizaste, no te convertiste en hijo de Dios, porque ya venías convertido un año antes de tu bautismo, cuando se oraron por ti. Dijo, sí, así fue. Entonces, cuando estudiamos el Evangelio, hermanos, pues se dio cuenta que, según Romanos 6, se dio cuenta que la vida nueva empieza en el bautismo. Según Romanos 6:6, dice que el cuerpo para el viejo hombre es crucificado, ¿eh? Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirva más al pecado. O sea, se dio cuenta que en el bautismo es donde se crucifica el viejo hombre, en el bautismo es donde se destruye el cuerpo del pecado. Y Romanos 7:7, pues claramente dice ahí, ¿verdad? Que perdón, 6:7, Romanos 6, versículo 7, dice ahí que ha muerto al pecado, ha sido justificado del pecado. O sea que en el bautismo donde morimos al pecado, en el bautismo donde somos justificados del pecado. ¿Sí? Y en Gálatas 3, versículo 26 y 27, pues claramente dice ahí que todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Entonces ahí se dan cuenta, hermanos, que es en el bautismo donde nos revestimos de Cristo y donde nos convertimos realmente en hijos de Dios. Entonces hasta ahí, hermanos, las personas se dan cuenta que el bautismo que llevan no es el bautismo del Evangelio de Cristo. Pero aún así, hermano llamado José, cuando se le hizo la invitación, hermanos, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hermano José lo que me dijo, hermano, es que yo ya fui bautizado.
¿sí? O sea, volvió a lo mismo. ¿Cómo regresan pues a lo mismo, hermanos? A su bautismo. Y dice que yo ya fui bautizado. Nada más que al hermano José, hermanos, pues yo tenía en mente la pregunta que le había yo hecho. Yo le hice la pregunta, ¿se acuerda, hermano José, ¿se acuerda, José, que yo le hice una pregunta? Le pregunté que si usted creía que toda la verdad estaba en la Biblia o si le faltaba alguna verdad. ¿Y qué me dijo usted? Y dijo José, no, pues que la verdad está en la Biblia. Bueno, lo que hemos estudiado es la verdad de la Biblia. Lo que hemos estudiado es el evangelio verdadero de la Biblia. Ahora, ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a quedar con el bautismo que tiene, que no se parece al de la Biblia, o va a tomar el que hemos aprendido hoy? Y fue, bueno, en caso de José, pues dijo, no, pues sí, voy a tomar el de la Biblia. Pues adelante. Y tomó el de la Biblia. Pero tenemos una historia, hermanos, aquí en Hechos capítulo 19. Porque ya ve que la gente, hermanos, sabe que la Biblia menciona un Señor, una fe, un bautismo. Y como ya tienen un bautismo, aunque es diferente al del Evangelio que tiene la Biblia, hermanos, pero como ya tienen un bautismo, ellos defienden a capa y espada ese bautismo. Pero para eso, hermanos, tenemos la historia de Hechos 19. Vamos a leer Hechos 19 del 1 al 5, por favor. No. Hechos 19 del 1 al 5. ¿Le leo, hermano? Adelante, hermano. Adelante, hermano Mauro. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ok, gracias, hermano. Fíjense, hermano. Dice la historia que, hermanos, que cuando llegó Pablo, hermanos, a Éfeso, dice que halló a ciertos discípulos. Esa palabra de ciertos discípulos, hermanos, lo que indica es que, pues, que se creían discípulos, pero no eran todavía verdaderos discípulos, hermanos. Ciertos discípulos. Ahora, el apóstol Pablo le preguntó, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído ese Espíritu Santo. Dijo entonces, ¿en qué pues fuiste bautizados? En otra versión, hermano, dice, el versículo 3 dice, ¿qué enseñanza recibieron para ser bautizados? Así dice una versión, hermanos. ¿Qué enseñanza recibieron para ser bautizados? Y ellos contestaron, no, pues la enseñanza de Juan. La enseñanza de Juan. Como diciendo, hermanos, que no habían recibido, hermanos, la enseñanza del Evangelio de Cristo. O sea, tenían un bautismo, hermanos, pero no estaba basado en el Evangelio de Jesucristo, hermanos. ¿Lo ven? O sea, era un evangelio, era un bautismo diferente al bautismo del Evangelio de Jesús. ¿Y qué hicieron estas personas? Bueno, lo que hicieron es que se volvieron a bautizar. Y la pregunta es, ¿por qué se volvieron a bautizar? Bueno, se volvieron a bautizar, hermanos, porque no tenían el Evangelio de Jesús. Se volvieron a bautizar porque ellos recibieron, hermanos, el Evangelio. ¿Sí? Ahora, aquí hay algo muy importante, hermanos, que debemos de considerar. Hay un texto, hermanos, allá, por favor, en 1 Corintios 1:17. Vamos a buscar ese texto, por favor. 1 Corintios 1:17. ¿Qué dice, hermanos?
Dice la palabra, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Fíjense, hermano. ¿A qué no lo mandó Cristo al apóstol Pablo? Dice, a bautizar, hermano. No lo mandó a bautizar. Es decir, no lo mandó a predicar bautismo, vamos a decirlo así, hermanos. Entonces, ¿a qué lo mandó? Dice el apóstol Pablo, a predicar el evangelio. El evangelio, hermanos. Entonces, si nosotros bautizamos a alguien sin evangelio, entonces la cruz de Cristo, hermano, o el sacrificio de Cristo sería, ¿qué dice? Sería en vano, hermano, en vano. Entonces, ¿qué es primero? ¿El bautismo o el evangelio? Bueno, para esto tendríamos que, por ejemplo, si vamos allá a Marcos 16, ¿va? 15 y 16, Jesús dijo, vayan y prediquen el bautismo. El que creyere y recibiera el evangelio será salvo. Pues no dijo eso, ¿ah? Dijo, vayan y prediquen el evangelio. O sea, pone primero el evangelio, más. Vayan y prediquen el evangelio. El que cree el evangelio y lo obedezca bautizándose será salvo. Mas el que no crea, pues no va a obedecer el evangelio, ¿eh? No se va a bautizar, pero se quedará condenado. Fíjense que allá en Nuevo Laredo, ahí en Nuevo Laredo, hermanos, con nuestro hermano Rada, Manuel Rada, estábamos predicando, hermanos. Ahí donde predica nuestro hermano Manuel Rada. Fuimos a una ocasión allá a la campaña y el hermano Paco Radas pues estaba dirigiendo, nos dirigía a nosotros repartiéndonos en las calles para evangelizar. Pero el hermano Paco nos puso a mi esposa, a mí, al hermano Julián Arbizo y a su esposa de allá de Cerro Azul, Veracruz. Nos puso en la carretera que va a Piedras Negras, la carretera federal. Esa dice, no, pues aquí le va a tocar a ustedes. Y pues pues ahí casi no hay casas, hermano, hay puros yonques y talleres y pues pura gente trabajando ahí, pues. Y pues ya habíamos caminado algo y hasta mi esposa me dijo, oye, Orlando, ¿por qué no mejor nos metemos para las calles donde haya casa? Dice, pues aquí donde nos veo, hermano, no, casi no hay gente, dice mi esposa. Pero pues yo le dije a mi esposa, le digo, mira, hija, le digo, es que realmente el que nos puso aquí no fue el hermano Paco, fue Dios a través del hermano. Así que si nos puso aquí es por algo, así que vamos a seguir. Entonces ya cansados, ¿no? Ya cansados, caminando, buscando personas. La cosa es que nos pasamos a tomar un refresco, hermanos. Ya nos juntamos los dos equipos, porque eran de lado y lado. Ya nos juntamos los dos equipos de trabajo, y nos fuimos a tomar un refresco en una tienda. Y nos sentamos en las escaleras, hermano. Nos sentamos en la escalera ahí a tomar refresco. Pero pues llevábamos mi mochilita y pues llevábamos ahí nuestras Biblias y unos paquetitos de folletos que nos dio el hermano para repartir a las personas que encontráramos. En eso salía de la tienda un señor con bolsas de mandado y nos vio sentado ahí y nos preguntó, disculpe, ¿qué venden? Y yo les dije, no, pues no vendemos nada. Le digo, pero andamos chequeando algo muy especial. Y me dijo, ¿qué cosa? Le dije, la salvación en Cristo. Cuando le dije eso, hermanos, me dijo la persona, hermano, no hay cosa mejor que la salvación en Cristo. Yo también soy pastor, me dijo. Y pues me dio gusto, cuando me dijo que era pastor. Le dije, ay, mucho gusto, le digo, ¿y con quién tengo el gusto? Ya me dio su nombre, no recuerdo su nombre, ya tiene algunos años eso que pasó. Y le pregunté, y cuéntame, ¿cómo te hiciste cristiano? Y me platicó su historia, hermano. Me platicó esta persona que cuando él era un chamaco, todavía salamero, dice que encontró a un grupo de gente y que estaba reunida y que él se acercó de saber pues qué había, qué regalaban o qué hacía la gente o qué decía. Dice que como chamaco salamero se acercó y dice que vio a un pastor en el agua, hermanos, bautizando gente. Y venía uno y otro y otro y otro. Y ya cuando el pastor terminó de bautizar a la gente,
dicen que dijo el pastor, a ver, si alguien más quiere ser bautizado, que aproveche ahorita que estoy aquí adentro del agua. Y dice, pues que me meto, hermanos. Me meto, dice, y me bauticé. Desde entonces, soy cristiano. Cuando me dijo eso, hermanos, me puse serio. Me puse serio y le dije, a la mecha, le digo, ya me preocupaste. Y me dijo él, ¿por qué? Le digo, por lo que dice la Escritura. Y me preguntó aquel pastor, ¿y qué dice la Escritura, hermano? Y leímos este texto, hermano, de 1 Corintios 1:17. Pues ya lo leímos, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con palabras de sabiduría para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y le pregunté a aquel pastor, hermano, ¿qué es primero según ese texto? ¿El bautismo o el evangelio? Se puso a analizar, hermanos, y dice, no, pues el evangelio. Exactamente. Mira, Jesús no mandó a Pablo a bautizar. ¿Qué significa eso? Que ese pastor que te bautizó, Jesús no mandó a ese pastor a que te bautizara. ¿Qué te tenía que dar primero antes de bautizarte? Y aquel pastor me dijo, no, pues el evangelio. Exactamente. Te tenía que dar primero el evangelio. Eso significa que tienes un bautismo sin evangelio. Tienes un bautismo sin evangelio. Y si tienes un bautismo sin evangelio, tienes un bautismo sin el poder de Dios. Tienes un bautismo sin salvación. Tienes un bautismo sin crucificar el viejo hombre. Tienes un bautismo sin destruir el cuerpo del pecado. Tienes un bautismo sin empezar una vida nueva. Cuando le dije eso, hermano, se quitó la gorra aquel pastor y se rascó la cabeza y me dijo, a la mecha, hermano, ya me preocupaste. Lamentablemente, hermanos, no pudimos predicarle ese rato el evangelio, porque él conoce la congregación ahí donde el hermano Manuel Rada ministra, porque me preguntó, ¿y dónde tienen su campaña? Y ya le dijimos. Y dice, sí, conozco. Él quedó de ir, hermanos, ahí a la campaña, pero lamentablemente no fue. No fue a la campaña. Y pues no pudimos predicar el evangelio. Yo estaba seguro que si esta persona hubiera escuchado el evangelio, hermanos, aquel pastor se hubiera bautizado conforme, hermanos, al bautismo del evangelio. Porque muchas personas, hermanos, dicen, no, yo ya fui bautizado. Sí, pero ya fui, es cierto, ya fuiste sumergido, ya fuiste zambullido en agua. Pero sin evangelio. ¿Sí? ¿Sí? Fuiste zambullido sin evangelio. ¿Sí? Es por eso, hermano, que muchas personas, hermanos, se dan cuenta de eso. Y cuando leemos esta historia, hermano, de que se volvieron a bautizar, les preguntamos, ¿por qué se volvieron a bautizar estas personas? Bueno, porque su bautismo no era conforme al evangelio de Cristo. Es decir, no era conforme a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Según Hechos 19:7, hermanos, dice que las personas que bautizaron fueron 12 personas. 12 personas se volvieron a bautizar. Sí. Ahora, ¿por qué se volvieron a bautizar? Si no fuera si ya tenían un bautismo, ya estas personas habían sido zambullidas en agua. En la enseñanza de Juan, el bautismo de Juan, ya habían sido zambullidos, ya habían sido sumergidos. ¿Pero por qué se volvieron a sumergir otra vez? Bueno, se volvieron a sumergir, hermanos, porque ahora se sumergieron en la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Cuando las personas entienden esto, hermanos, con este argumento, estas personas toman la decisión, hermanos, de volverse a bautizar. ¿Sí? Y les ayuda eso, hermanos. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre esto? Hermano Orlando, buenas noches. Sí, buenas Solamente, noches. Adelante, hermano. una acotación corta. Yo siempre le digo a la gente que el bautizo tiene el bautismo bíblico lo conforman 4 elementos: propósito, forma, promesa y causa. Esos son los 4 elementos que tiene el bautismo bíblico. El propósito, la forma, la promesa y la causa. ¿Okay? Para perdón de pecados, la causa es el pecado, la forma es como se lo acaba de zambullir, y la causa es, y obviamente recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, a veces las personas, como usted lo ha dicho y lo he venido comentando, creen que son cristianos por una oración de fe, son cristianos por X, pero cuando uno le explica, como usted lo está diciendo,
que el bautismo tiene esos elementos, el bautismo bíblico, a pesar de que diga es un solo bautismo, amén por eso, dice, ¿cuál es la forma, cuál es el propósito, cuál es la causa, cuál es la promesa que tu bautismo tiene? Entonces esos cuatro fundamentos o esos cuatro elementos, más que fundamentos, que tiene el bautismo bíblico, a veces yo se lo digo a las personas, ¿no? Sobre todo cuando uno estudia con evangélicos, con denominacionales, Ajá, sí. que han estado creyendo toda su vida, que son cristianos, y bueno, pues, inclusive algunos ni siquiera se han bautizado, Ay, solamente confían en la, porque la persona, los denominacionales hacen del bautismo es un mecanismo para formar parte de la iglesia, no de para la perdón iglesia de nada pecado, más. sino para Tener hacerse privilegios. miembro, Ah, ¿no? exactamente. Entonces hacen un protocolo para ser miembro de la iglesia, pero no para perdón de pecado. Entonces uno le dice, no, el bautismo tiene estos elementos, ¿no? Tiene eso, y si tú no lo conoces, no conoces el evangelio, qué pena, ¿no? Y así es sencillo, porque Marcos, yo una vez le dije a un muchacho, yo le digo, mira, Marcos 8:35 dice lo siguiente, ¿no? El que quiera salvar su vida, la va a perder. Dice Marcos 8:35, el que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la va a salvar. Muchas personas conocen a Jesús y muchas personas hablan de Jesús, predican a Jesús, pero ¿cuántos conocen el evangelio que él predicó y enseñó? ¿Cuántos? Si yo estoy enfermo y el médico me dice, tómate 5 pastillas, yo me tengo que tomar 5 pastillas si quiero ser sano. Yo digo, ay, no, es que son muchas pastillas, yo me saco 3 y me tomo 2. Puede ser que me mejore, pero no me cure. Puede ser que me mejore y al final vuelvo a recaer. Oye, ¿por qué recaíste? No, es que me tomé 2. No, dejaste la... Entonces, lo mismo sucede. Jesucristo dijo, el que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que pierda su vida por 2 causas, por mí y por el evangelio, será salvo. Entonces, conocer a Jesús no es suficiente para yo ser salvo. Yo necesito conocer a Jesús y el evangelio que me lleva a él. Por eso es importante predicar y demostrar, como tú lo acabas de decir, con todos los pasajes bíblicos que has dicho, que el evangelio bíblico tiene ciertos parámetros, ciertos elementos que nos ayudan a nosotros, o bueno, que ayuda a la persona a clarificar realmente lo que significa bajar de las aguas. Era el comentario, hermano Orlando. Gracias, hermano Joel. Hermanito Joel, qué pena, ¿me podría repetir esos 4 elementos que usted acaba de mencionar? Forma, propósito, causa y promesa. Forma, propósito, causa y promesa. Promesa. Excelente, hermano. Esos son los 4 elementos que tiene el bautismo bíblico. ¿Okay? Gracias. Disculpe, ¿no, hermano Orlando? No, es excelente, hermano. Excelente. Gracias por esa aportación, hermano. ¿Alguien más que tenga algún comentario o algo que comentar? Pasamos al número 4, hermanos, al argumento número 4. Muchas personas, hermanos, cuando se les invita al bautismo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. ¿Y qué respuesta le va a dar al Señor? Dicen que sí, no, pues sí, voy a tomar el bautismo. Entonces, hermanos, les decía, bueno, pues búsquese una ropa con la que pueda entrar al agua y otra con la que pueda regresarse seca. Entonces la persona dice, ¿ahorita? O sea, se sorprendemos, ¿ahorita? Porque están pensando en hacerlo, pero quién sabe cuándo. Pero cuando le dicen, hermanos, que se busque su ropita para ir de una vez, dicen, ¿ahorita? No, es que creo que es muy precipitado, dice. Esa es la palabra que dicen. Creo que es muy precipitado, ¿sí? Creo que es muy pronto, muy rápido. ¿Sí? En fin, pasó un caso, hermanos, allá en Villahermosa, Tabasco. En una campaña, hermanos, una hermanita,
Sí, una hermanita se bautizó ya casi, como entre 10 y 11 de la noche. Y pues que todo ahí con la comida y ahora sí que la fiesta que tenemos ahí con los hermanos en la iglesia, ¿no? Ahí, platicando, comiendo, bebiendo, y pues ya la hermanita ya se fue casi como a las 12 a su casa. dice que su hermana, ella se llama Meche, Mercedes, y su hermana Clara. Entonces cuando llegó Meche a su casa, que Clara le dijo, su hermana Clara le dijo, ¿de dónde vienes, Meche? Y dice Meche, no, pues de bautizarme. ¿De ahorita a medianoche? Ay, Iche, dice, creo que esa es una iglesia satánica. Dice que es una iglesia satánica, porque bautiza a medianoche. Ay, yo recuerdo eso, ya tenía más de 30 años, lo que le platico. Y me acuerdo de eso, todavía me da risa, de eso hace 30 años. Pero tenemos una historia, hermanos, para la gente, hermanos, que cree que es muy precipitado, hermanos, el bautismo. Tenemos una historia real, hermanos, y le contamos historias reales. Así le decimos a la gente, hermanos. Mire, tenemos solamente un libro de historia en el Nuevo Testamento, y se llama el libro de Hechos. Y aquí en este libro tenemos historias reales de salvación. Y le leemos, hermanos, la historia de el eunuco, el carcelero que se bautizó a medianoche, hermanos. Vamos a buscar, por favor, Hechos 16, versículo 25 al 33. Está un poquito larga la lectura. Vamos, ¿alguien quiere leerlo, por favor? Una de las damas nos lea. Hechos 16, versículo 25 al 33. Yo lo leo, mi amado hermano. Adelante, hermanita Alex. Hechos, capítulo ¿qué? 16, versículo 25 al 33. Ok. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Del 25, hermano. 25, a partir del 25. Ajá. Pero a medianoche, orando Pablo y Sila, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abierta la puerta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Sila. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó con todo lo suyo. Amén, hermanos. Hasta ahí está bien, hermana. Gracias, hermana Elis. Fíjense, hermanos. Dice, pero a medianoche. Cuando las personas comienzan a leer, hermanos, le preguntamos, ¿a qué horas eran? Hay personas que luego dicen, no, para medianoche. Hay personas que no le agarran sentido y tienen que volver a leer, hermano. La cosa es que se den cuenta, hermanos, que era a medianoche. ¿Sí? A medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pero dice, hermanos, versículo 27, que despertando el carcelero, ¿a qué hora despertó? Pues a medianoche. ¿Sí? Dice que viendo abierta la puerta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían oído. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo, no tengas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, hermanos, pidiendo luz, el carcelero se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, hermanos, les preguntó y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fíjense la pregunta, hermanos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la persona, hermanos, cuando preguntó, los discípulos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Ahora, ¿pero qué iba a creer, hermanos? Esta persona si no sabía quién era Jesús. ¿Cómo iba a creer en Jesús si no sabía? Ahora, ¿qué hicieron ellos? O sea, ¿o qué hicieron los apóstoles para que creyera verdaderamente en Jesús? Según el versículo 32, dice el texto, y le hablaron la palabra del Señor. La pregunta es, ¿qué palabra le hablarían? ¿Qué palabra le hablarían? Bueno, se comprende que le hablaron, hermanos, aquel primer mandamiento que Jesús dio cuando resucitó entre los muertos. ¿No? Id y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sí? El evangelio, hermanos. ¿Sí? Para ser salvo, hermanos, necesitan oír la palabra del evangelio. Porque aquel hombre que dijo, ¿qué impide que yo sea salvo? ¿Cómo digo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta está, hermanos, en la palabra del evangelio. Ahí está la respuesta para la salvación. Entonces le hablaron, hermanos, de la salvación. Le hablaron del evangelio. Y dice, hermanos, y sacándolo, ¿verdad? Se preguntó y dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, creen al Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra, hermanos, a él y a toda su familia. Y dice el 33, y él, o sea, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche. ¿Qué horas eran? Pues ya pasadita de medianoche, hermanos. Si presentar el evangelio, hermanos, nos lleva 1 hora, aproximadamente vendrían siendo, hermanos, la 1 de la mañana. Si se llevaron 1 hora hablando del evangelio. Si se llevaron media hora, hermanos, hablando del evangelio, a lo mejor serían las 12:30. Si se llevaron 1:30 predicando el evangelio, a lo mejor eran las 1:30 de la mañana. Pero el texto dice, hermanos, y él, tomándola en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Según el versículo 25, ¿a qué hora sería la hora que se bautizaron? Bueno, a medianoche, según el versículo 25, ¿no? Pero si hacemos un cálculo del tiempo que te llevas hablando del evangelio, si hacemos el cálculo de 1 hora, sería la 1 de la mañana. Si hubo preguntas, si hubo interacción en la presentación del evangelio, entonces sería, hermanos, entre la 1:30 y 2 de la mañana, hermanos. ¿Ven? Ahora, esa es una. Ahora, nosotros ahorita, bueno, en el caso del mar, hermanos, que a veces hemos ido al mar en la noche y pues está bien oscuro. Pero todos acomodamos nuestros carritos, ¿verdad? Con sus focos y aprenden, hermanos, una luz bonita, se ve como de día. Hay la claridad, todos contentos ahí bautizando. Pues si es en un local de una congregación, hermanos, donde hay un bautisterio, pues prende el switch, se prende la luz, hermanos, y se ve que es de día. Pero aquí, hermanos, en esta historia real de salvación aquí de Hechos, ¿a poco tenían luz eléctrica como nosotros? ¿Tenían carros para alumbrarse así de bonito como nosotros hoy día, hermanos? Pues no, hermano. Estaba muy oscuro. Era tal vez hasta incómodo andar con las antorchas ahí alumbrándose, hermanos. Bien pudieron decir, bueno, mañana que amanezca te bautizamos. Bien pudieron hacer eso, ¿sí o no? Mañana que amanezca. Y luego si había mucho frío, hermano, no sé el clima ahí, ¿verdad? Pero hay lugares donde hace mucho frío, hermanos. Y temblamos, si el agua toca el agua, ya temblamos, de frío, está frío. Y no, pues ¿cómo me meto yo al agua ahorita para bautizar? Hablando del predicador. Que el predicador diga, no, pues mañana te bautizo. O personas que no se quieren sumergir, hermanos, porque está frío el agua y dice, mañana a mediodía que caliente tantito el sol. Hablando, hermanos, del contorno, hermanos, que los rodea, ¿verdad? El frío, la oscuridad, hermanos. Ahora, pero hay otro de parte del predicador, hermanos. Este texto dice, el 33 dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Ah, ¿heridas? ¿Cuáles heridas? Si vamos al contexto de esta historia, hermanos, recordemos que el apóstol Pablo había reprendido, hermano, un espíritu de adivinación de una mujer, de una esclava. Y pues los amos se molestaron, lo metieron a la cárcel, hermanos, y antes de meterlo a la cárcel, pues le reventaron la espalda a Pablo y a Silas, hermanos, a varazos. O sea, Pablo y Silas, hermanos, estaban heridos. No eran rasguños, hermanos. Eran heridas, la espalda tenían reventadas a varazos, hermanos.
Se comprende que la túnica quizás estaba hasta pegada con sangre, hermanos, en la espalda. ¿Lo ven? Ahora, pudiera haber dicho, no, pues este carcelero diciendo, pues me quiero bautizar. Y que Pablo y Silas dirán, ay, pero es que, mira, me siento mal y me duele mi espalda. Mañana que me sienta bien o dentro de 8 días que ya esté yo, mejor te bautizo. Bien pudieron hacer eso ellos, hermanos. Pero no lo hicieron. Aún con sus espaldas reventadas y todas doloridas, hermanos, fueron y cumplieron el mandamiento de Jesucristo. Si creen en el Evangelio, bautícenlo. ¿Cuándo? Ahora. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Hermano, Sí, adelante. me hizo recordar la vez que fuimos en el 2019 a Pijijiapan, ¿se acuerda? Cuando fuimos al rancho de aquel señor que estaba solito y lo evangelizó, y después llegó su esposa y tardó tanto la predicación del evangelio que a medianoche se bautizó la señora. Fue en Pijijiapa, ¿ah? Pijijiapan, hermano. 12:30 de la noche, todos con los celulares encendidos en el río. Sí, ya tiene rato eso, hermano. Sí, me recordó eso ahorita, hermano. Hermano Alex. Sí, hay un bautismo que a mí me marcó muchísimo porque le estábamos predicando en el hospital y había una señora muy malas condiciones y estaba conectada a oxígeno, estaba conectada a muchos medicamentos ahí en el hospital. Y ella, después que se le predicó el evangelio, ella, yo me quiero bautizar, pero dígame la situación tan difícil ahí con ella en el hospital, pero la misericordia de Dios que es maravillosa. Los hermanos dijeron, bueno, nosotros tenemos que poner nuestra parte. Nosotros teníamos una piscina de niños que cabía completico llena, cabía completico una persona para sumergirla. Pero los hermanos corrieron rápido y pusieron la piscina detrás de la camioneta y llenaron, ahí hay unos bomberos y el chorro de los bomberos es muy grueso, mucha agua. Eso se llenó en un 2x3 y trajeron la camioneta y la dejaron ahí en el estacionamiento del hospital. Entonces, bueno, ¿qué será? Pedir permiso. No, eso no, el médico dijo, no, para meter a esta señora en agua, eso no le va a dar permiso a nadie. Entonces la señora, yo me quiero bautizar. Entonces, en ese momento, viene el médico, le dice a la hija, llegó la ambulancia para que lleven a la señora que le lo examen al laboratorio. Y la señora, nosotros le dijimos, nosotros tenemos un bautisterio ahí, atrás de la camioneta. Y ella le dijo a la hija, por favor, se lo suplico, métanme al agua primero. Y sí, el enfermero y la gente de la ambulancia, pero a mí lo que me impactó es que justo llegó el permiso, cuando las cosas son como Dios dice. Amén, hermano. Llegó El tiempo de Dios, hermano. y sí, se le desconectó un momentito del oxígeno y con todos esos aparatos que estaba pegado en los brazos, se sumergió y se sacó y rápidamente se le puso una sábana y la hija la cambió en la ambulancia, pero ella se bautizó. Fue algo que a mí me impactó porque yo dije, nada, cuando Dios dice, así va a ser. Amén. Y claro, y ella, era tanto el anhelo en el corazón de ella que bueno, que Dios en su infinita misericordia permitió todo. Gracias a Dios, duró como un mes viva, luego murió. Pero bueno, murió en Cristo cuando, ¿verdad? Gracias a Dios, hermano. Lamentablemente, hay personas, hermanos, que se quieren bautizar conectados al aparato, pero hay aparatos que ya no se pueden desconectar y a veces los médicos no lo permiten. Acá acá nos pasó un caso diferente acá en Graciano Sánchez, porque hasta la policía nos echaron.
la policía porque la persona ya estaba muy ancianito y estaba enfermo y era un 26 de diciembre que hacía un friazo bien fuerte. Pero por su enfermedad de este hermanito, pero aún así él estaba consciente de que si se moría, decía que se iba a morir para el Señor. Pero su esposa era la que no quería, decía que ojalá, su esposa enojada dijo, pues ojalá y te murieras, no que luego te quedas ahí más enfermo, yo soy la que batallo contigo, dijo su esposa. Pero, hermano Gabriel se llama el hermano. Pero gracias a Dios, su esposa nos echó la policía porque cuando lo bautizamos dijeron que si se moría el hermanito que no estuvimos en la cárcel. Pero, gracias a Dios, Hermano Orlando. puso mejor. Hermano Joel. Hizo acordar usted a un bautismo que hubo aquí en la Iglesia de Cristo, aquí donde yo me congrego, porque el hermano que me hizo acordar usted con el cuento de la hermana Alice, un hermano, estaban predicando el evangelio a él, pero él no podía tocar agua fría. Si él tocaba agua fría, lo mataban. Entonces el hermano, empezamos en la mañana a estudiar con él y el hombre dijo como, oye, yo como que sí quiero bautizarme, ¿no? Y el hermano que estaba dando el estudio, estábamos dando el estudio, llama de inmediato a local de la iglesia. Y le dice, mire, hermano, es una pregunta, ¿el bautisterio está lleno? Dice, sí, pero lo necesitamos lleno, pero de agua caliente, ¿cómo hacemos? Mire, ese día se gastó el gas. Todos los hermanos se reunieron para llevar olla y llenar el bautisterio con agua caliente. El bautisterio no tenía agua caliente. Y cuando nosotros llegamos, eso parecía, fue el bautismo más sabroso que nosotros hicimos. Pero fue muy rico, muy rico. Ahora, dos cosas respecto a la lectura. En 3 partes de la Biblia, creo, en el libro de Hechos, creo, en 3 partes, aparece esta misma pregunta que está aquí y es interesante porque, como tú dices, ¿no? Como nos han enseñado, ¿tú crees que la Biblia es un libro donde dice la verdad? Entonces, si dice la verdad, la Biblia nos dice que nosotros tenemos que hacer algo. Lo dijeron los 3000, dijo, varones hermanos, ¿qué haremos? Se lo dijo, disculpe, 4 veces, aparece 4 veces, se lo dijo Jesús directamente a Pablo, entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Se lo dijo Pedro a Cornelio, disculpe, el ángel se lo dijo a Cornelio, ve, busca en Jope a un señor llamado Pedro, él te dirá lo que tienes que hacer, y se lo está diciendo ahorita Pablo directamente, no, disculpe, lo está diciendo el carcelero, oye, ¿qué tengo que hacer? Entonces, eso significa que hay algo que yo tengo que hacer. Algo que yo necesito hacer para entregarme a obedecer los principios que Dios me está diciendo. Eso es lo primero. Lo segundo es hasta qué punto nosotros somos realmente convertidos después que nos bautizamos. Porque si este es carcelero, estaba cuidando a Pablo, estaba protegiendo su dignidad, su trabajo, se iba a matar porque creía que todo el mundo se había escapado. O sea, era un romano. ¿Y qué hace después que se bautiza? Lava las heridas. O sea, ya inmediatamente después del bautismo muestra una conversión verdadera de su fe. Le lava las heridas que causaron otros. Entonces, bueno, yo estaba ahorita que estaba buscando aquí en las carpetas, yo estaba sacando cuenta y yo dije, quién sabe si el río lo tenía cerca o lejos. Si el río lo tenía lejos, no era la 1:30, yo creo que más. Pero lo importante es Pablo lo lleva hasta la casa, le predica no solamente a él, a su familia, despierta a todo el mundo, despierta que vamos a estudiar la Biblia ahorita, mire, chavos, son las 1 de la mañana, ¿qué le pasa? Pero mire que le predica a toda su familia y toda su familia se bautiza. Ahora, demuestra esa conversión que hay, pero también demuestra la dignidad, la honestidad y demuestra lo que es Pablo. Porque ¿de qué me suple a mí decirle a una persona lo que tiene que hacer? Hacerlo, pero no demostrar realmente, yo como ser humano, como esencia, demostrarle al otro el evangelio vivo en mi propia vida.
Pablo está 1, 2, 3 de la mañana, está en la casa del carcelero, comiendo y disfrutando, lavándose la herida. ¿Dónde debería haber amanecido Pablo? Si ya estaba afuera, ya estaba libre. Fuera. Dice Pablo, dice el versículo siguiente, dice, cuando fue de día, dice, y llevándolo a la casa le puso la mesa a hacer. ¿Qué dice el 35? Cuando fue de día, lo mataron, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero se lo hizo saber a Pablo. Pablo le demostró con su vida y le dijo, mira, ¿sabes qué? Tú ya eres hermano en Cristo, no te voy a hacer caer, devolvémonos a la cárcel porque allá es donde yo debo amanecer. Entonces, son tres cosas que nosotros vemos en este pasaje que son impresionantes realmente, ¿no? Cómo las cosas que tenemos que hacer para la salvación, cómo viene la conversión y el ejemplo del maestro cuando realmente predica. Era el comentario, hermano. Disculpe si me salí de contexto, ¿no? Pero... No, pero tiene sentido, hermano. Tiene sentido, porque bueno, creo que vamos a dejar de seguir la clase porque sí, ya, ¿verdad? Tengo una pregunta, hermano. Adelante, hermano Samuel. Gracias, mi hermano. Y quiero que también entre todos me ayuden a este aporte. Bueno, yo soy uno de los carceleros porque yo fui bautizado casi a la medianoche, ¿no, hermano Roberto? Yo fui bautizado aquí en este edificio casi a la medianoche. Ay, excelente. Amén, hermano. Después de haber estudiado como 6 meses. Así que me pueden regañar. Hermano, tengo un dilema en este momento. Yo soy de origen colombiano, vivo en los Estados Unidos, pero mi padre y mi madre están en Colombia. En el lugar donde mi papá y mi mamá viven no hay iglesia de Cristo. Creo que los predicadores más cercanos están como a 3 o 4 horas. Son los hermanos Rosero. Mi papá ha estado muy receptivo, ha entendido el evangelio, ha entendido la palabra, pero él dice que quiere ser bautizado por mí y pues yo no puedo estar ahorita ya. ¿Puedo hacer ese bautismo virtualmente? No, pues virtual. Yo, bueno, hermano, si me permite, hermano, yo precisamente hace 2 años. Me gustó la expresión de Leison. Hace 2 años me invitaron, hermanos, a predicar acá en unas campañas, unas conferencias y acá en Baja California, en San Vicente, Baja California Norte. Y me dieron 3 temas. Un tema fue la pregunta si podíamos predicar el evangelio virtual, algo así. Y la otra fue ¿cómo se llama? La otra fue no recuerdo el título del tema, pero tenía que ver con cosas que se le añaden al mensaje del evangelio, man. Se le han añadido al mensaje del evangelio, o sea, cosas que no tienen que ver con el evangelio, pero que se les ha añadido al mensaje. Pero bueno, ahí en el mensaje, hermanos, del evangelio virtual, pues pues no se puede predicar un evangelio virtual. Mi concepto, lo que yo prediqué ahí, hermanos, es que para predicar un evangelio virtual tendríamos también que tener un bautismo virtual. Porque el bautismo, hermano, va agarrado del evangelio, hermano, del mensaje del evangelio. El evangelio por un lado y el bautismo por otro lado, ¿no? Va junto, va de la mano. Por eso Jesús lo dijo solamente en un versículo, lo dijo. Hablando del evangelio, dijo que el que creyere y fuere bautizado. O sea, da el evangelio, pero hay que creerlo y obedecerlo. Porque, bueno, debemos de entender bien que el bautismo es la forma exclusiva de obedecer el evangelio, man. En la que morimos con Cristo, somos sepultados con Cristo y estamos con Cristo. Es la semejanza de su muerte. El bautismo es la semejanza. Entonces no puede haber una semejanza. Si predicamos el evangelio y quiere obedecer la persona, pues hay que bautizarlo.
Ahora, pero si le predico el evangelio, hermano, ahorita y le digo, bueno, dentro de un mes que yo llegue te bautizo, pues ya no concuerda con las historias reales de salvación. Ya no concuerda con Entonces son cosas que se nos han añadido. Como lo que les decía yo, hemos añadido la preparación. Hay hermanos que dicen, no, yo no lo bautizo hasta no estar seguro que están bien preparados para bautizarlos. O sea, como diciendo, dándole varios estudios. Pero eso es algo que se ha añadido al mensaje del evangelio, porque en la historia de salvación no está. Vean la historia de Hechos, no está, hermano. Sí. Conocimos un hermano que tenía varios jóvenes ahí dándole talleres de herrería, no sé. Y un hermano que iba conmigo le preguntó, hermano, ¿y ya están bautizados estos muchachos jóvenes? No, dice, ¿por qué no les he hablado del evangelio? Sí, dice, le he hablado del evangelio. Dice, entonces, ¿por qué no se han bautizado? Ah, no, es que yo no los bautizo hasta no ver que están bien arrepentidos, dice. O sea, pero ¿cómo podemos ver nosotros si realmente si una persona está arrepentida o no? O sea, son cosas que se han añadido, hermanos, al mensaje del evangelio. O el posponer el bautismo, hermano. El domingo te bautizo, yo como predicador le digo yo le digo a un hermano, el domingo te bautizo. Que alguien me diga a mí que me quiero bautizar. Y yo le digo, no, pues el domingo en la iglesia ahí para que todos los hermanos vean tu bautismo. O sea, eso es algo que se ha añadido al mensaje del evangelio, hermano. Pero el bautismo es ahora. Si ahora escucha el evangelio, ahora debe ser su bautismo. Entonces, por esa razón no puede haber un bautismo, para mí, un bautismo virtual. Pero le dejo el micrófono a alguien más si quiere compartir algo acerca del bautismo virtual. Tiene razón, hermano. O sea, si vemos todos los pasajes bíblicos que hemos tenido, que tú has compartido, desde el eunuco hasta el último, siempre ha habido uno arrepentido y uno bautizando. Siempre. ¿No? Inclusive el mismo Jesucristo. Jesucristo no se bautizó solo, lo bautizó Juan Bautista. ¿Por qué? Entonces, ese es, o sea, cuando la Biblia nos dice ir y predicar el evangelio, pero la pregunta que nos dice el hermano Samuel es, mi padre anhela ser bautizado por mí, eso es una decisión muy bonita, muy linda de tu padre. Eso es algo que uno admira muchísimo y lamento muchísimo que no esté el hermano Henry Flores. Ese te mandaría con todo y si ya vayas y vaya. Pero él haría hasta lo imposible. Pero a veces las circunstancias externas impiden la presencia de uno física. Entonces, tú como hijo y como hermano en Cristo, tú dices, mire papá, ¿tú crees realmente que el evangelio es para salvación? ¿Tú crees realmente que tu pecado, que tú estás en pecado, y si mueres hoy, tú te vas al cielo, pero disculpa, tú te mueres, pero te mueres sin Cristo? Sí, hijo, procede. Yo puedo llamar a un hermano, puedo ver tu bautismo por Zoom, por Google, por videollamada, por como sea. Pero es muy difícil estar. Tu salvación no va a depender de mi presencia. Tú sabes que estoy contigo. Abraham sacrificó a Isaac en su corazón. Detente, ok, pero ya en su corazón lo había matado. Los egipcios se volvieron a egipcios en su corazón. Así, en nuestro corazón puedo estar contigo sin estar físicamente presente, pero si lo veo, lo siento, inclusive puedo decir las palabras, pero una persona debe bautizarse diferente a mi persona, porque tú sabes que las circunstancias son distintas, ¿okay? O sea, son distintas en el sentido de la distancia. Si yo tuviera la libertad de ir y venir en 5 minutos, no hay problema, pero yo puedo estoy presente, no físicamente, no físicamente, pero estoy contigo y estoy ahí. Entonces lo que necesito es que tengas conciencia de la importancia del paso que estás haciendo. Así de sencillo, porque tú necesitas morir al pecado, morir al viejo hombre, morir a eso, pero necesitas una persona que esté cerca para que esa persona proceda a sanguinitar algo como lo dice la Biblia. Tú quieres obedecer el evangelio porque la Biblia lo dice, porque la Biblia lo manda, pero la Biblia también manda cómo hacerlo. Y lo dice que es una persona, te baja, te sumerge y te sube. Si yo no lo puedo hacer, alguien lo puede hacer, pero yo puedo estar presente desde la distancia. Eso le diría yo a mi papá.
Eso le diría. Y yo sé que tú anhelas con todo el gusto del mundo estar presente y estar allí. Pero si las circunstancias no se pueden, no hay problema. Lo importante no es quién lo haga, quizás. Lo importante es que tú le digas, mi padre, mi hermano, mi amigo, ahora ya no eres más que mi padre, eres mi hermano en Cristo. Que ya somos coherederos ambos de una vida eterna, por esa decisión que tomas. ¿Okay? Pero, gracias, eso me obliga a orar más por ti. Yo no debo orar por ti y ahora me obliga más. Porque es muy interesante eso que está, esa decisión que está tomando tu papá. Es muy bonita, muy bonita. Espero que tu mamá también la tome. No, los dos quieren. Ah, bueno, listo. No hay problema. Pero lo único que yo veo difícil es después el bautismo, ¿qué? ¿Quién va a ir hasta allá, enseñarles, estar constante para ellos congregarse? Pero habla con ellos en ese sentido. Tú diles, mira, yo estoy con ustedes. O sea, bíblicamente, yo estoy con ustedes. Saben que nos separa una distancia física, pero no una distancia emocional, ni sentimental, ni mucho menos espiritual. El mismo Dios que está en Colombia, el Dios que está en Estados Unidos, el mismo Dios, exactamente el mismo Dios. Y el hecho de que yo esté presente, o el hecho de que yo esté por teléfono, bueno, no hay problema. Está fino, pero los acompañan, sí. ¿Ok? Porque si ellos están conscientes del paso que van a dar, la necesidad que tienen de su salvación, ellos lo hacen, ellos lo obedecen. Si ya llegaron hasta ese punto, simple y llanamente, lo que el hermano lo leyó ahorita, dice, el Dios estableció un día para nosotros, y ese día hoy, ¿ok? Y listo. ¿Por qué te detienes? No coloques esa carga en mí, o sea, no añadas ese peso tan fuerte en mí de decir, si Dios no lo quiere, por supuesto, papá y mamá mueran hoy y se murieron, yo no fui, no coloquen esa carga en mí, descarguen en mí el peso que tengo viéndolos convertidos, hermano. Eso es lo que yo diría, ¿no? No sé, hermano, los demás hermanos, pero sí, o sea, sí. Puedes predicar el evangelio por Zoom toda la vez. Bueno, ¿cómo hace una mujer? Pues, ¿cómo hace una dama? Una mujer llega, predica el evangelio, enseña, mire, mi familia, ahí tenemos la hermana, ya se fue, la hermana Alice. La hermana Ali, mire, le predica el evangelio, chévere, busca un hermano de la iglesia, hermano, bautícelo, mire, él ya está listo. No, pues yo le prediqué, sí, pero un hermano tiene que bautizar, un varón no tiene que bautizar. Entonces, circunstancias como esas, que se escapan de la mano, pero la salvación es lo que está en juego. Entonces, amén. Sé que tu padre lo va a entender, porque, como te digo, casi todos los días te tengo aquí. Y ahora más, de verdad, no sé, yo guardo silencio. Gracias, hermano. Hermano Roberto, sé que querías comentar algo. Solo te quería decir que, bueno, lo que yo tengo de experiencia, se puede predicar el evangelio por las redes sociales, ni duda, y se está haciendo y se ha hecho. Pero amén. Tenemos los casos específicos de historia reciente. Los hermanos de España estudiaron y estuvieron presentes Tiziana y su mamá, y en Suiza, y se vinieron a España a bautizarse, ¿verdad? El papá de Alejandro vino de Venezuela hasta España para bautizarse, ¿verdad? Ahora, ellos pueden, porque tienen la forma económica de hacerlo, qué bueno, ¿verdad? Pero el evangelio lo recibieron por Zoom. Pues un hermano Yalmar en Mérida tiene muchas experiencias, porque él ha estado predicando por Zoom mucho antes de la pandemia. Ya ha convertido gentes así, pero todos les ponen en contacto con alguien para que estudie con ellos. En septiembre del año pasado yo tuve la oportunidad, el privilegio de estudiar con una señora en Managua, Nicaragua,
hija de mamá de un muchacho con quien estoy estudiando aquí en Estados Unidos. Y con este muchacho con quien estoy estudiando ya llevamos una infinidad de estudios y él no se bautiza, pero ella en el primer estudio me dijo, yo quiero bautizarme. Yo hablé con un muchacho, un predicador de una de las congregaciones de Managua que le quedaba más cerca a ella, y ella fue. O sea, esto sucedió un lunes, estudié con ella, el jueves ya le estaba visitando el predicador a ella, y el domingo se bautizó. Nada más. Pero estuvo ahí y se reúne en la Iglesia de Cristo ahí en Managua. Amén. O sea que son cosas que tienen que suceder. Hay otros impedimentos, Orlando, ahorita que estamos hablando aquí en familia, ¿no? Que nos que nos ha detenido, por ejemplo, cuando la gente te dice, bueno, yo estoy viviendo con esta mujer, pero no estamos casados, Ah, sí. me puedo casar, etcétera, me puedo bautizar y cosas por el estilo, ¿no? Que hay o no hay arrepentimiento, ¿verdad? Depende de cómo entiende la persona la situación, ¿no? Hay muchos argumentos para estar peleando sobre esa situación, pero eso es lo que más nos ha detenido a nosotros en poder bautizar a alguien con el que escucha el Evangelio. De inmediato ha sido su condición civil, ¿verdad? Condición Sí. civil. Bueno, un buen énfasis que se hace en el mensaje del Evangelio es precisamente el deseo de cambiar. O sea, ¿qué tanto Sí. deseo de cambiar? Es Porque que ya si no hay que arrepentimiento, no hay nada, ¿no? andar exactamente. No hay arrepentimiento, no hay nada, Cambiar. pero sí, tampoco andamos sacando o pidiendo certificados de matrimonio antes de bautizar a nadie, ¿verdad? O sea, no andamos ahí de cacería de brujas buscando qué pecado tiene para no predicarle, ¿no? Andar. Porque hay gente que piensa así, primero pregúntale si cuando llegas con una pareja, ¿están casados? Si tienen certificado de matrimonio, si no, no les predico, ¿no? No, eso tampoco. Yo estaba estudiando con una pareja, ella, su familia, chévere, hasta que llegamos a el pecado. Entonces ellos me preguntaron, una pregunta, señor Joel, ¿qué es fornicación? Le digo, fornicación es tener relaciones sexuales sin estar casado. Hoy en día se le puede llamar concubinato, los que vienen concubinato, están en eso. O sea que para yo estar bien con Dios necesito casarme. Yo le digo, sí, necesitas casarte. Dice, no, dejemos el estudio hasta aquí porque yo con esta mujer no me caso nunca. Y hasta ahí fue el estudio. Hasta ahí. No se acaba. Pero así me lo dijo, no, dejemos el estudio hasta aquí porque si eso es requisito para obedecer, no, yo con esta mujer no me caso nunca. Y hasta ahí fue. Hasta ahí fue el estudio. Hay toda clase de razones para poder hacer las cosas, pero lo que dice Orlando, si entienden, se tienen que bautizar. Si no, si dicen que no es porque no entendieron todavía. O sea, la conversión siempre es de un solo estudio. Aunque uno tenga 40 estudios, el último estudio que hace es el único que entendieron. Cuando entendieron ese, entonces ya se bautizaron. Bueno, adelante, man. Sí, es importante recordar que pues el Evangelio es para toda criatura, ¿eh? Pero no toda criatura entiende según la semilla que cayó en el camino. No todas, algunos parece como que entienden según los que cayeron entre pedregales. Algunos que parece que realmente, aparte que entendieron, se convirtieron, pero la verdad es que no entendieron nada. Los que cayeron entre espinos, ¿verdad? Que se ahogó la palabra. Los que verdaderamente entendieron según la semilla, la palabra del sembrador, pues es los que oyen la palabra, la entienden y la obedecen y la ponen por obra. Entonces,
Pero pues el mensajero, el evangelista, pues tiene que predicar a toda criatura. Y el que va a perseverar, pues es el que cae en buena tierra, hermano. Buena tierra. Y pues uno no sabe, no conoce exactamente los corazones o la buena tierra, pues uno tiene el mandamiento de toda criatura. Hay un himno, ¿no?, que cantamos: sembraré en corazones de mármol. Decía el hermanito membreño: no, yo en corazones de mármol no siembro nada. No entra, por más que le pica a uno, no entra. Ándale, dice: no, yo creo que ese hipnólogo está mal, dice, decía el hermano membreño. Necesita taladro. Taladro Pues, eléctrico. dejamos las cosas aquí. Si Dios quiere, seguimos el próximo lunes, si ustedes lo permiten. Amén, hermano. Para que continuemos con otra. Bueno, terminemos otro argumento. Bueno, hay un argumento, vamos, que es muy dado, sobre todo en los pastores, hermano. Tiene un argumento, según ellos, muy de los que no necesitan el bautismo, hermano, para ser salvos. Dicen que nada más con que aceptan a Cristo en el corazón, se arrepientan como el que se arrepintió allá en la cruz, allá con Jesús, que Jesús no le pidió que se bautizara. Dice casi también que lo que hacemos nosotros es añadirle el bautismo a la salvación, pero que Cristo nada más lo salva, nada más con que lo acepten, dice. Entonces, sería bueno ver ese argumento, y lo podemos ver el próximo lunes, si Dios lo permite. Y ahorita, pues, ya ocupamos bastante tiempo, pero qué bueno que todavía siguen conectados. Amén, hermano. Muchas gracias. Gracias.